Amigas, amigos, bienvenidos. Ya es jueves, jueves de servicios. Y en esta ocasión vamos a conocer cómo trabaja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos lo conocemos como el IMSS. Y cómo trabaja con y para las personas adultas mayores. Y es que cada vez crece el número de personas que llega a esta edad debido al aumento en la esperanza de vida en las últimas décadas, lo cual es una maravilla. Pero ante esto, las instituciones de salud se replantean la importancia de tener un programa que desde muchos ángulos mejore la atención que se brinda a las personas adultas mayores. Entonces, si les parece, vámonos a ver nuestra cápsula de información y regresamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Las personas adultas mayores merecen recibir atención integral, con un enfoque que comprenda las necesidades y vulnerabilidades con las que vive un adulto mayor. Este día, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre los servicios que ofrece el Plan Institucional Geriatrims, cuyo objetivo central es dar a las personas mayores atención profesional, integral y especializada. Aquí le platicaremos a detalle cuál es la diversa gama de apoyos especializados que ofrece en áreas como enfermería, nutrición, rehabilitación, cuidado a la salud mental, hospitalización y cómo acceder a estos servicios. Para cumplir con esta tarea, el IMSS cuenta con profesionales de la salud adecuadamente capacitados. Si quiere conocer más sobre el tema, lo invitamos a que se quede en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos! Pues para mí es un gustazo darle la bienvenida a Juan Humberto Medina Chávez, especialista en medicina interna y geriatría. Él es titular de la División de Excelencia Clínica del IMSS. Gracias por estar aquí, Humberto. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. No, es que además estábamos platicando fuera del aire la maravilla que ha sido implementar y, como decías, geriatrizar la atención que se brinda. Cuéntanos un poquito, a ver, empecemos. ¿Qué es Geriatrims? Geriatriz es un programa que se genera en 2010, precisamente por esta transición demográfica y epidemiológica que estamos viendo en todas las instituciones, sobre todo en el IMSS. En el IMSS estamos 20 años más envejecidos en cuestión de atención. Es decir, el tipo de derechohabiencia, tú como trabajador puedes tener a tus hijos y a tus papás, y entonces los papás los atendemos sin ningún problema, pero eso hace que tengamos más adultos mayores que nuestro censo de la población. En este sentido, pues generamos el Plan Geriátrico Institucional que tiene varias, ya ha ido creciendo tanto. En un principio era primero poner un geriatra en las clínicas de hospital. Ahorita ya no solamente es un geriatra, ya es un servicio de geriatría, lo cual aspiramos crecer. El problema es que en aquel entonces no había geriatras. Éramos tan poquitos geriatras que no teníamos la forma. Entonces el Plan Geriátrico Institucional empezó primero hacer la línea de qué es lo que vamos a hacer con los adultos mayores, cómo los vamos a atender, pero al mismo tiempo a formar geriatras. Entonces el IMSS se pone la camiseta y empieza en muchas partes de la República a generar escuelas de geriatría dentro de los hospitales, porque ahí es donde nos formamos los médicos especialistas en geriatría. ¿Cómo hacer tu especialidad en geriatría? Empezamos con 3, después fuimos a 7, después a 10, después a 16, actualmente tenemos 22 hospitales que forman geriatras y estamos egresando entre 100 y 130 médicos por año, que se escucha poco, pero de verdad no lo son. Es muchísimo. Cuando yo egresé mi generación, te voy a decir que en 2010, tampoco hace tanto, egresamos solamente 25 geriatras. Actualmente, en todo el país, con todas las instituciones, están egresando alrededor de 150 geriatras y aspiramos a tener 200. De esos, pues el IMSS genera el 65% de todas las personas que formamos en geriatría. Oye, ahora explícanos a las personas que no somos médicos, que no somos especialistas, ¿qué diferencia va a encontrar o qué diferencia hay en la formación de un geriatra, por ejemplo, que abarca como muchas áreas y cosas tanto del cuerpo como de la mente, a un, por ejemplo, lo que platicábamos, un médico internista? O sea, ¿cuáles son estas diferencias? Bien, lo primero que hay que entender que el médico geriatra es un médico especialista que cursó durante sus 6, 7 años medicina general y después compite con muchos médicos para tener un lugar en una especialización que se llama geriatría. La geriatría es esta especialidad integral que no solamente ve las cuestiones biológicas, también ve los aspectos psicológicos, psiquiátricos, que muy frecuentes se presentan en la persona mayor, con competencias en entender a la familia, las redes de apoyo
y además en aspectos nutricionales. Hablando de cuestiones médicas, pues somos un poquito de todo. Somos un poquito de los médicos que hospitalizan, como los internistas, o mucho, porque tenemos muchos pacientes. Sabemos de neurología, de deterioros de la mente, de psiquiatría, de cuestiones del corazón, de los pulmones, del riñón. Vemos al adulto mayor como integral. No solamente vemos un órgano, como puede ser un cardiólogo o un nefrólogo que ve riñones, sino somos unos médicos que vemos de manera completa al paciente, incluso aspectos familiares, porque muchas veces el problema no es la enfermedad en sí, sino es una familia. El entorno en el que está. Ajá, o que no hay familia, o que la familia pues es muy incisiva con la persona mayor y lo empieza a maltratar, entonces intervenimos junto con nuestro personal de salud, como trabajo social, con nutrición, con enfermería. Somos médicos que no trabajamos solos, trabajamos siempre en coordinación con el área de salud, porque cada área tiene implicaciones que pueden apoyar a la persona mayor. No somos todólogos, siempre nos apoyamos en las otras personas y muchas veces también cooperamos con nuestros compañeros especialistas en algún estudio, si nosotros no somos cirujanos, entonces pedimos el apoyo de cirujanos y cuidamos al paciente después de la cirugía. Sí, como que arman como el equipo de atención que ustedes van detectando, ¿no? Que tal diagnóstico requiere este tratamiento o esta... Llamemos como que somos la orquesta que dirige la atención de la persona mayor, y eso pues a los pacientes les encanta, porque también una de las grandes características, y es lo que cada escuela que se forma, al menos en el IMSS, creo que en todas en el país, somos médicos más humanos. De eso se trata, es la gran diferencia entre tal vez un médico que a lo mejor solamente le interesa el órgano. Nosotros vemos, y muchas veces te decía que pues tenemos guardado en nuestro cajón de nuestra oficina pues bolsitas de sal, bolsitas de azúcar, dulces, para que cuando el paciente no le sepa la comida, porque ya sabes, la comida del hospital, pues le dejamos, ponle un poquito de sal. Somos médicos consentidores. Digo, habemos de todos, ¿verdad? Claro, pero eso diríamos que el término que usaste hace ratito de geriatrizar a los médicos, a las enfermeras, ¿sería esto, como esta parte del trato, de involucrarse en la situación de la persona adulta mayor? Sí, tenemos dos grandes estrategias. La primera es el capacitarlos de una manera, o geriatrizarlos en cuestiones. Oye, el adulto mayor no te escucha, entonces tienes que levantar la voz. Oye, el adulto mayor no te va a comer de esa manera, cámbiale la dieta, entonces hablamos con nutrición. Oye, trabajo social, pues necesitamos que tenga 2 cuidadores, o a veces no puede, porque la persona que está ahí es la esposa de la misma edad, la persona que está cuidando, y entonces le pedimos apoyo al patronato, estas voluntarias que pueden ayudarnos. Y el otro es con el ejemplo, donde estamos haciendo cosas y las enfermeras pueden ver a la enfermera especialista en geriatría, que también tenemos esa especialización, que también somos muy pioneros en esto. Esta enfermera especialista hace cosas diferentes, juega de manera cuestiones lúdicas para que no pierda la movilidad fina, para que no pierda la fuerza, los pone a hacer ejercicios en la cama, y las otras enfermeras están aprendiendo. Lo mismo, de repente el médico está haciendo cosas y los otros médicos se nos quedan viendo decir, claro, sí. ¿por qué estás llevando de la mano al paciente? Pero a lo mejor ¿verdad? es como que ya de ahí te detona una chispa para la próxima vez que te toque un paciente. Dices, pues sí se puede abrazar al paciente, sí se puede, ¿no? O sea, ser como tú decías, como más empático, cariñosos y más así con esta población. Las áreas, bueno, ya nos contabas que son enfermería, como, bueno, el área médica de los geriatras, los pero... que están especializados y están entrenados con una cuestión universitaria son médicos y enfermeras. Nutrición y trabajo social los capacitamos en cursos para que ya tienen su formación de licenciatura, y los capacitamos en las diferencias que hay en el adulto mayor. Entonces, el médico y la enfermera sí tienen se les llama especialidad, y esto practican de manera. Entonces, van entrenando o capacitando a su alrededor. Igual a los otros médicos de otras especialidades también les damos algún tipo de cursos o estamos capacitando en algo, pues para que veamos las diferencias que se pueden presentar, o enfermedades que son muy propias del adulto mayor. También les decimos, oye, la manifestación, por ejemplo, el adulto mayor no te llega con fiebre, con una infección, llega delirando. Y a veces no lo identifican. Claro. Y le hacen una serie de estudios. Y otro diagnóstico totalmente diferente. Sí. Entonces es lo que hacemos, se llama, esa estrategia la conocemos como Código Delirium. De hecho, en un mes es el Día Internacional de esto, y todos los hospitales donde hay geriatría o enfermeras, capacitamos, entrenamos, hacemos conciencia de que reconozcan a esta patología.
Cuando es el Día del Alzheimer, que es en agosto, también hacemos difusión, conferencias y varias cosas que nos ayudan a marcar que atiendan diferente a la persona mayor. Sí, y que se fijen en pequeñas diferencias ¿no? A la hora de hacer un diagnóstico. Para seguir hablando sobre esto y las consultas más comunes, las enfermedades que trata un geriatra y más en Geriatrims, ¿te parece si vamos a hacer una pausa? Acompáñame, volvemos rapidísimo. Pues incorporarte a grupos que están activamente trabajando. Esto sí los hay, ¿eh? Existe ya está bien, una fuerza social que tenemos que impulsar, crear esa ciudadanía ambiental. Y, por ejemplo, hay un grupo que se llama ECOSE, que es fantástico, ¿eh? Es de bajo perfil, no le gustan los reflectores, no anda haciendo polaca. Ajá. Lo que hace es educar a los niños en las escuelas para separar los plásticos. Los recoge y los lleva a centros de reciclaje. Entonces, primer paso para los que son de nuestra edad, métete a internet y busca www.ecose.mx. Ecose.mx. Y ahí puedes participar en cursos, capacitarte tú mismo, meter tus experiencias, ese mismo ejemplo, comunicárselo a tus nietos, a tus amigas, a tus amigos. Seguimos en esta plática súper interesante con Juan Humberto Medina Chávez, especialista en medicina interna y geriatra, titular de la División de Excelencia Clínica del IMSS. Humberto, nos decías, después de explicarnos cómo está funcionando este programa de ir creando además a sus propios geriatras, pero ya en el sentido estrictamente médico, ¿no? En consulta externa y en consulta ya en hospitalización, ¿qué es lo que más, los casos, las consultas más comunes que presenta un adulto mayor? Bien, el geriatra trabaja en los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. En consulta externa, que es donde queremos abarcar principalmente, donde estamos colocando la mayor cantidad de geriatras, se ve principalmente polifarmacia. ¿Qué es esto? No me digas. La cantidad de fármacos en exceso a veces no ayuda al adulto mayor. Entonces, una indicación que el médico familiar nos mande los pacientes que tengan muchos medicamentos. Seguro alguno de esos podremos retirar, reducir o le está provocando un síntoma que podemos evitar. El segundo, desafortunadamente, es la pérdida de las capacidades funcionales, como que dejaron de caminar, dejaron de alimentarse, que corresponde a una enfermedad que tenemos que descubrir. Depresión, ansiedad son muy frecuentes que también tengamos, muy frecuentes en la persona mayor. Y también identificamos, a veces no nos los mandan por depresión, fíjate, nos los mandan por diabetes, por hipertensión descontrolada, pero cuando lo buscamos encontramos muy frecuente depresión. Y lo que siempre avisamos es deterioro de la memoria. Es algo que también vemos muy frecuente en los adultos mayores. Uno de cada 4 consultas pueden ser por problemas de la memoria, que a veces también no nos los mandan por eso, sino que el geriatra tiene la visión de descubrir enfermedades que llamamos síndromes geriátricos, que por lo regular no los nota el médico familiar o el otro médico especialista, y no es su competencia, como mi competencia no es operar, ser cirujano, sino es ver cuáles son las peculiaridades del adulto mayor, y es donde encontramos, hoy esta persona le duele, tiene colitis, tiene gastritis y no puede dormir. El problema no es del insomnio, el problema es depresión. Sí, o no quiere comer. O no quiere comer, exacto. Es una de las cosas muy frecuentes también como síntoma aislado. Pero entonces ya buscas cuál es la causa y a veces es una depresión porque viven solos, porque los hijos no lo hablaron, se les murió la mascota, o pues ya cuestiones de verdad profundas, ¿no? Como la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica de la pareja como algún cáncer, entre otras cosas que vemos, y entonces intervenimos en cuestiones psiquiátricas, en cuestiones nutricionales y por supuesto en las cuestiones biológicas o de enfermedades. Independientemente de que nos clavemos a hacer otro programa, que ya te voy a comprometer, sobre el envejecimiento feliz, saludable, que es totalmente posible y alcanzable, ¿tú crees que esta, digamos, pandemia de depresión, ¿no? Que trajo también la pandemia y todo eso, se pueda como ir restaurando? O sea, un adulto mayor puede, en tu experiencia, vivir
pleno y contento y tranquilo y feliz. O sea, es que sí es una realidad palpable, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, a veces tenemos la imagen del adulto mayor enfermo, que no camina, que no escucha, que no ve, y esa es una falsa percepción de la vejez. Lo que buscamos es totalmente cambiar la percepción. Claro que hay personas enfermas, pero afortunadamente son las menos. Y también hay jóvenes enfermos y también Sí, hay, exacto. y niños, claro. Exacto, sí. No. El detalle es que tenemos esa visión negativa de la vejez y eso hay que cambiarlo. La visión negativa de la vejez pues, la hemos creado por estereotipos desde hace mucho tiempo, donde pues, la persona tiene que lucir joven, bella, un cuerpo formidable. Sí. Pero son etapas, así como los niños no van a poder verse de esa manera. Sí, ni tener cuadritos marcados porque es un niño. Claro. Es como pedirle al tiempo cosas que no le corresponden a cada etapa. Entonces tenemos que entender que la vejez es una etapa en la que tenemos que aceptar nuestras canas, nuestras arrugas, pero no significa que no dejemos de ver amigos, que no salgamos a platicar, que la depresión es una enfermedad que no es normal. La cantidad de medicamentos que tomas, pues hay que corregirlos. Así hay muchas cosas que se pueden hacer. También el IMSS, por cierto, tiene muchas actividades que se han tratado para el adulto mayor. De hecho, el IMSS, como sabes, fue creado así ya cumplimos 80 años. Este es nuestro aniversario de 80 años del IMSS. Pero cuando surge para atender embarazadas, niños y los trabajadores. Las prestaciones se fueron agregando y ahora ya estamos haciendo una transición donde se construían guarderías. Pues ya estamos buscando crear atenciones o centros de día para la persona mayor, para todos nuestros pensionados o los padres o los Claro. de los pensionados. Y tenemos muchas prestaciones sociales que son diferentes, pero complementan a Geriatrims. Geriatrims es la atención médica, Ajá. pero tenemos prestaciones pero que la apoyan. geriatrización Exacto. de todo el IMSS, digamos, Sí. va de la mano, ¿no? Sí. Fíjate que tenemos al respecto una pregunta del público, si te parece, vamos a verla. Mi nombre es Marcelo Alday Ortiz y tengo 67 años. Y quiero saber cuáles son los requisitos para solicitar el Geriatrims. ¿Hay que hacer algún trámite o algo No. para entrar a esta, No, en no, esta no. sección? Lo que se tiene que hacer es que el médico familiar detecta enfermedades que son competencia del geriatra para que lo deriven a un hospital y lo vean en consulta externa. Si llega, y ojalá que las personas lleguen a hospitalizarse en un hospital donde contemos con camas de hospitalización en geriatría y cumple estos criterios como que es polipatología, que tenga muchas enfermedades, muchos medicamentos y que tenga cierta edad, es decir, más de 65 años, puede ser que lo atienda el médico geriatra, pero no nos tienen que hacer ningún trámite ni ninguna solicitud, más bien depende de los padecimientos, es decir, vas a ver al cardiólogo porque tienes un problema del corazón, o vas a ver al nefrólogo porque tienes un problema del riñón, vas a ver al geriatra cuando tienes muchas enfermedades, eres adulto mayor y tienes problemas de la mente o nutricionales o la combinación de todas. Son algunos de los criterios. Lo que sí les pedimos paciencia porque a veces nada más tenemos 1 o 2 especialistas por hospital y estamos creciéndolo. Claro. Pero esto es un proyecto que va creciendo mucho, como la transición como la vejez, vamos a ir creciendo también en proporciones. Exacto, sí, ya nuestras generaciones, te digo, nos vamos, pero en montón, así Sí. para la edad adulta mayor. ¿Cómo saber qué hospitales cuentan con un geriatra, con ya su zona geriatrims, digamos? No los tenemos disponibles. En el IMSS hay 254 hospitales. De esos 254 hospitales, alrededor de 80 son subzonas, son hospitales pequeñitos Ok. que están en zonas retiradas. Hospitales grandes, regionales y hospitales generales de zona, prácticamente tenemos el 90% cubiertos con geriatras. Tenemos 138 hospitales de 168, que es nuestra meta, que son los hospitales con más de 60 camas, o sea, hospitales Sí. medianos a grandes. Sí, Tenemos sí, sí. hospitales de más de 500 camas. Ahí tenemos, por ejemplo, 5 geriatras. Y vamos creciéndolos. Tenemos que tener médicos geriatras en la consulta y médicos geriatras en hospitalización y eventualmente tendremos médicos geriatras en atención domiciliaria, pero eso todavía nos falta mucho. Claro, pero todo ya está como armándose, como Sí, toda. ya está el toda plan, ya está la esta de- estrategia, ya se están contratando. De hecho, en marzo viene se van a reclutar a muchos médicos para esto. Oye, entonces, nada más como para recalcar, tú llegas, por ejemplo, a tu clínica y el médico que te atiende en consulta externa, es normalmente el médico familiar o un médico general, es el que tendría que referirte
consulta con un geriatra. Sí, al hospital de Al- segundo o sea, nivel. ya, exacto, ya pasas al segundo nivel, pero fuera de eso no hay ninguna otra... Los criterios de referencia, insisto, a lo mejor llegas tú sano, no necesitas la visión de un geriatra, puesto que el médico familiar tiene la competencia de verte. O si tienes un problema más bien de pulmón, pues a lo mejor te van a mandar más bien al neumólogo. Pero si ya tienes del pulmón, del cerebro, tienes muchas medicinas, puedes pedir la solicitud. Oiga, doctor, ¿y si me manda geriatría? Y tenemos ahorita, afortunadamente, espacios para geriatría no están tan lejanos como los de medicina interna, que ya se acostumbraron todos los médicos a mandar al internista. Sí, claro. Ahora esta nueva especialidad pues está quitándole trabajo, afortunadamente, a Una medicina carga. interna, pero viendo Sí. pacientes adultos mayores. Oye, pues se nos termina el tiempo, Qué pero rápido. sí, te lo agradezco muchísimo. Ha sido una plática de verdad muy interesante. Ya hablamos sobre todos estos servicios de geriatrim, ya hablamos sobre enfermedades. Te comprometo para una segunda parte donde hablemos más bien de salud, de cómo estar, ¿no? Con gusto. Con la memoria al 100, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Estuvo con nosotros Juan Humberto Medina Chávez, especialista en medicina interna y geriatría. Él es titular de la División de Excelencia Clínica del IMSS. Yo espero, pues, que conocer todas estas acciones y recomendaciones les sean de verdad de utilidad. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Y ahora, vámonos a conocer el bosque de San Juan de Aragón. Hasta la próxima. El bosque de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, es más que un enorme y bello pulmón urbano. Es un orgullo capitalino por sus características ecológicas. El bosque de San Juan de Aragón es un ejemplo claro de conservación medioambiental en la Ciudad de México. Con una extensión de más de 160 hectáreas, el bosque de San Juan de Aragón ofrece a sus visitantes una playa de aves, zonas recreativas, jardines polinizadores, un humedal, andadores, un parque canino, pista para correr y, desde luego, hermosas áreas verdes. Abierto de martes a domingo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, el bosque de San Juan de Aragón es un lugar idóneo para la preservación de áreas verdes en plena Ciudad de México, y es un sitio magnífico para compartir con la familia el gusto por la naturaleza. Este bosque se encuentra en la alcaldía Gustavo A. Madero y recibe anualmente un promedio de 5 millones de visitantes. Considerado un ejemplo a nivel internacional en la conservación de aves. En 20 años se triplicó la cantidad de especies de aves observadas en el bosque de San Juan de Aragón. Entre las aves migratorias que llegan a este bosque destacan el águila pescadora o la garza azul. Al visitar el lago del bosque de San Juan de Aragón, se pueden contemplar atardeceres bellísimos dentro de la ciudad. Esto ocurre precisamente en lo que se llama Playa de Aves. Este es un refugio que asemeja a un río que desemboca en el mar y es atractivo para estas especies, porque cuenta con algunas características como las de los hábitats naturales de las aves playeras. El bosque de San Juan de Aragón fue inaugurado en los años 60 y es hoy en día la segunda área natural más importante de la capital mexicana. Si tiene oportunidad, visítelo. Es un placer que continúen sintonizándonos a través de la señal del 11. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentra como Aprender a Envejecer. Encontrará cápsulas, información de nuestros invitados y mucho más contenido interesante. Si lo prefiere, también nos puede escuchar en Spotify. Nos encuentra también como Aprender a Envejecer. Puede descargar nuestros episodios semanales y dominicales y escucharnos en el momento que lo desee. Su participación es muy importante para nosotros. Por ello, se puede conectar a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y escribirnos sus mensajes. Como por ejemplo, Soledad Hernández nos desea un buen programa. Enrique Morales nos dice buenos días, saludos cordiales. Y Silvia Valdivia nos dice que ojalá pudieran brindar alguna respuesta. Y muchas gracias por participar. Por hoy ha sido todo, pero los dejamos con música para bailar. Esto es Timbalero con el grupo Salsón en Clave. Nos vemos el domingo. Timbalero. Timbalero, te invito a tocar y en la rumba que ya